buenos días, soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Esto es lo último a las 11:02 de la mañana de hoy, 28 de mayo del 2020. Llevamos 77 días por lo menos en una cuarentena, ya con algún movimiento hasta las 7 de la noche, sobre todo por la reapertura que ha hecho en segunda fase el gobierno de Wanda Vázquez Garcet para disque impulsar la economía. Insiste la gobernadora en enviar comunicados de prensa y mensajes a través de los medios tradicionales, sobre todo, de que le va a seguir dando incentivos a los profesionales de la salud que están en la primera línea de defensa del COVID-19. Hoy anunció que los enfermeros de los hospitales privados podrán recibir un incentivo y solicitarlo a partir del 30 de mayo. Vamos a hablar un poco sobre eso porque eso habla también del nuevo plan fiscal y quiero entrar un poco en lo que están diciendo los economistas ya sobre ese plan fiscal y cuáles son las premisas falsas que tiene, según el análisis de estos, que hay en ese plan fiscal. Pero ayer nosotros hablamos de un tema que a mí me parece súper importante, que es el tema de dónde está el dinero, la liquidez de instituciones cuasi públicas como es la Asociación de Empleados de Lela. Y voy a hablar en unos minutos con la presidenta de la Asamblea de Delegados, Mirtia Cruz Cabrera, sobre ese nuevo intento de Lourdes Ramos, representante del Partido Nuevo Progresista, de meterle las manos a ELA. Yo creo que es más que importante hablar en un momento en que estamos a menos de 30 días de que la legislatura de Puerto Rico deje de legislar, porque en año electoral se acaba el 30 de junio la sesión, pero no es hasta el 25 de junio que tienen para radicar proyectos y aprobarlos. Así que falta, dice Papo Donel, que no escucha. No sé, sí. Papo, debe ser algo en tu sistema, porque se escucha, dice sobre todo los que están acá. Buenos días, mi gente, sí. Pero tranquilo, dale un refresh, vuelves a conectarte, porque sí, aparentemente puede ser un problema, como sabemos, individual. Yo he seguido hablando, pero sobre todo tengo que insistir y agradecer a todos los que han hecho sus aportaciones y nos han ayudado a continuar con este proyecto. Ustedes saben quiénes son. Está funcionando de maravilla para Puerto Rico, sobre todo la ATH móvil de la Fundación Periodismo Siglo XXI, que usted la encuentra en el área de negocio, Fundación Periodismo 21. Ahí usted puede aportar, que también puede aportar a través de bonitasradio.net. Y como siempre, nuestros programas YouTube, iVoox, iTunes y Spotify en podcast. Comparta, comparta, comparta. Importante. Nuestras audiencias van en aumento y queremos seguir asegurando un periodismo valiente e imparcial. Y lo vamos a lograr. Así es que son las 11:06 y le dije a Mirtia Cruz Cabrera que le iba a llamar a las 11:05. Vamos a hablar con Mirtia porque el tema de AELA pica y se extiende y quiero que nos dé sobre todo la información que ellos manejan allí sobre la importancia de AELA y cuál es la capacidad que siempre ha tenido la institución para ser una institución que le da solidez económica a los empleados públicos en Puerto Rico. Vamos a hablar con Mirtia Cruz Cabrera, como les dije, es la presidenta de la Asamblea de Delegados de Buenos AELA. días. Muy buenos días, Mirtia. Estás en Bonitas Radio con Puerto Rico y el mundo, porque estamos a nivel de las redes internet. Buenos días y bienvenida. Muy buenos días a todos los que nos escuchan en esta mañana. Sí, Mirtia, nosotros ayer tuvimos una discusión con relación al proyecto que ha radicado la representante Lourdes Ramos, entre otros, porque ahora se le han unido otros
miembros de la Cámara, sobre todo de esa mayoría del Partido Nuevo Progresista. Yo decía que no es el primer intento, lo hemos visto ya desde el 2010, básicamente. Lourdes Ramos ha intentado cambiar la composición, la estructura de AELA, y mi impresión siempre ha sido de que el gobierno del Partido Nuevo Progresista quiere por alguna razón destruir lo que es una institución legendaria en Puerto Rico, una institución cuasi pública, pero sobre todo en momentos de crisis económica. Es una institución que está sólida económicamente. Yo quisiera que tú nos dieras un resumen de cómo es que se estructura AELA y cómo es que sirve a los empleados públicos. Ok, comenzamos con que la Asociación de Empleados es una institución sin fines de lucro, sin fines de lucro, creada con el propósito fundamental de fomentar el ahorro y ofrecer servicios y beneficios a todos los empleados públicos, los pensionados y sus familiares, porque nosotros tenemos productos de AELA que nosotros le hacemos extensivos a los socios, a los hijos y nietos de los socios. Entiéndase lo que son las becas, los préstamos hipotecarios y etcétera. Ahora, esta institución que el próximo año ya nosotros vamos a cumplir 100 años, o sea, le podemos llamar una institución centenaria. Centenaria. Ningún socio puede decir que ha perdido un solo centavo en AELA, porque siempre la Asamblea de Delegados y toda la administración siempre hemos trabajado en pro y beneficio de los servidores públicos. Entiendo. Así es que este proyecto 2511, ¿verdad? Que lo que está buscando es que los socios puedan retirar hasta un 20% de sus ahorros y dividendos que tienen allí, ¿verdad? En la asociación. Eso descapitalizaría totalmente la caja de ahorro de la Asociación de Empleados. O sea, que sería un inminente peligro para que la asociación se nos vaya al piso. O sea, una institución centenaria, tú no le puedes dar ese cantazo de que cada socio pueda venir y retirar ese 20%, pues porque eso representaría que 82,000 socios podrían retirar ese 20%, y el impacto sería de 329 millones. O sea, es imposible. O sea, ¿quién sobrevive cuando alguien, sabe, te saca de tu cuenta, o sea, de esa caja de ahorro de casi 100 años que tenemos sirviéndole bien a Puerto Rico? ¿Sabe? Este proyecto se sometió sin ningún análisis, sin ninguna consulta, y nuevamente estas 5 personas se ensañan, ¿verdad? Dirigido, ¿verdad? Por la representante Lourdes Ramos, se ensañan contra la Asociación de Empleados, y lo tenemos que decir así claramente, nuevamente, porque como usted mencionó, no es la primera vez que quieren darle el cantazo, ¿verdad? Para derribarla a la Asociación de Empleados, lo cual nuestro compromiso es que no lo vamos a permitir. Yo le pregunto, obviamente ustedes no es la primera vez, yo por lo menos en los últimos 10 años conozco 3 proyectos de la misma persona, Lourdes Ramos. Sí. Ustedes han podido saber, además del asunto político partidista que obviamente está ahí atravesado, ¿cuál es el interés de Lourdes Ramos de destruir la Asociación de Empleados de Lela? Mira, quizás lo que pueda pensar es que en vez de que sea gobernada por servidores públicos, porque nosotros tenemos un comité ejecutivo que todos son servidores públicos electos, tenemos la directiva de la Asamblea de Delegados que se compone de 157 miembros, todos somos servidores públicos, entre servidores públicos y pensionados del servicio público. Así es que me imagino que será, pues, ¿verdad? Gobernar, apoderarse de la institución. Claro que sea gobernada por ellos. Eso es lo que podemos entender. Porque si la institución ha servido bien al país,
como le digo, que ya el año que viene nosotros cumplimos 100 años, pues ¿cuál es el propósito? Pues gobernarla y que ellos sean los que tengan el poder de gobernar el capital de la asociación de empleados, que no se ha malgastado un solo centavo de quienes los dueños son los servidores públicos. Cuando usted me habla de capital, ¿qué capital tiene o a cuánto asciende hoy el capital de los servidores públicos a través de AELA? Pues mire, le puedo decir que ahora mismo el capital de la asociación aproximadamente asciende a 2.9 billones bien administrados. Bien administrado. El año pasado, 2018-2019, nosotros el dividendo que se le acreditó a las cuentas individuales de cada uno de los socios fue de 3.85. O sea, que las ganancias que nosotros, las ganancias y ahorro que tenemos al final de año se le divide a cada una de las cuentas de nuestros socios. Oiga, a mí esto se me parece, y yo no sé si usted está o lo conoce, a lo que hizo Luis Fortuño con las cooperativas en el 2009 cuando casi las obligan a comprar bonos de Puerto Rico. O sea, las cooperativas tienen un capital superior porque es un sistema financiero, obviamente, y querían incluso meter las manos en la ley de COSEC para precisamente cambiar la gobernanza de las cooperativas. Qué interesante, que es bien parecido. Bien parecido. Por eso le decía que entonces sería administrarlo ellos, que sería cambiar la gobernanza como lo hicieron en el 2013, 14 por ahí. En ese tiempo yo era la vicepresidenta de la Asamblea de Delegados y en aquel momento cambiaron totalmente la ley. Sí. ¿Sabe? Ya no era la Asociación de Empleados del ELA, era Asociación del Gobierno de Puerto Rico y cambiaron totalmente que 9 personas la trajeron a la Junta de Directores de aquel momento. Exacto. 3 elegidos por la Cámara de Representantes, 3 elegidos por el Senado de Puerto Rico y 3 por el gobernador de turno de aquel momento. O sea, ellos lo metieron 9 personas sin ser elegidas en ninguna agencia, sino solamente teocráticamente por ellos. Y ellos eran los que trataban y trataban de gobernar la asociación. Lo que pasa es que, ¿verdad?, los servidores públicos y la misma asamblea se les puso de frente y se pudo revertir nuevamente la ley de la asociación y traerla a lo que es la Asociación de Empleados de ELA. Pero tuvimos unos añitos, 2 años, sí, gobernado así mismo por la Asociación de Empleados del Gobierno de Puerto Rico. Nos cambiaron hasta el nombre. Claro, y yo le pregunto, ¿cuál es el movimiento, si es que usted me lo puede decir, que hay entre los empleados públicos? ¿Usted cree que hay capacidad de los empleados para defender una vez más a la asociación en ese sentido? Definitivamente. Desde que nosotros decidimos este proyecto, ¿verdad?, que nos dieron conocimiento de este proyecto, nosotros empezamos a divulgarlo, y ahí ya inmediatamente esto empezó a correr por las redes. A mí me gustaría enumerar todos los comentarios de que vamos a defender y qué es lo que hay que hacer. Tenemos un buen grupo, no te diría casi todos, pendiente a que demos la voz de que vamos a ir a defender a X sitio este proyecto, y sé que la gente se va a mover, pero ya inmediatamente nosotros sacamos una carta abierta en la prensa del país, en el periódico El Nuevo Día y en Primera Hora el martes 26 de mayo, ya una carta abierta a todos nuestros seguidores públicos. Y cuando esto se comenzó a publicar, inmediatamente los comentarios fueron excelentes, o sea, en favor de la posición de ustedes, en favor de nuestra posición, y qué era lo que había que hacer para defender la asociación de empleados. Ya nosotros tenemos ya comités de trabajo haciendo sus movimientos y sus recomendaciones para ir ya en contra de este proyecto. Ya públicamente lo estamos haciendo, o sea, en la prensa, lo estamos haciendo en entrevistas radiales, lo estamos haciendo en nuestras reuniones, y vamos a ir a donde haya que ir para
ir en contra de este proyecto, que es un atentado en contra de los ahorros de los servidores públicos. Muchas gracias Mirtia, y voy a estar, después nos comunicamos porque voy a estar pendiente de lo que necesiten. Bonita Radio quiere seguir discutiendo este asunto, nos parece que es parte de lo que quiere hacer este gobierno para desmantelar lo poco que queda. Muchas gracias, Mirtia. Gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, escucharon a Mirtia Cruz Cabrera, presidenta de la Asamblea de Delegados de AELA. Mire, yo tengo información que a Lourdes Ramos le pasa mucho con AELA, que incluso tiene este problema porque Lourdes Ramos fue una empleada del departamento de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ella es una muy buena PNP que llegó a una corporación pública a ganarse mucho dinero. E incluso es de esas funcionarias que llegó a la Autoridad de Energía Eléctrica y ahora mucho de lo que quiere Lourdes Ramos, y yo no sé si lo ha logrado, y eso hay que investigarlo, es precisamente que ella lleva 4 cuatrenios en la Cámara de Representantes, pero quieren que le den el retiro, quiere que le den el retiro de la corporación pública. Esta es Lourdes Ramos. Esta es una empleada del corazón del rollo del Partido Nuevo Progresista que participó quizás 8 años es mucho de la Autoridad de Energía Eléctrica como empleada y pasó a ser como buena activista del PNP en el área de Junco a ser representante, y ahí la tenemos. Lo que, insisto, le pasa a Lourdes Ramos con AELA es que quiere eliminar lo poco de gobernanza de parte de los empleados públicos que tiene el sistema en Puerto Rico hoy. Lo trataron de hacer con las cooperativas. Hubo algunas cooperativas que se entregaron y eso, ahí está la historia, es una realidad. Hubo otras que se mantuvieron. Y mucho de lo que pasa en AELA es lo mismo que pasó en un momento dado con los bonos para las cooperativas. Las amenazaron con que les iba a quitar la exención contributiva por si no compraban los bonos. AELA también compró bonos, precisamente amenazados por todo eso que los siguen amenazando, sobre todo a las corporaciones sin fines de lucro como es AELA y son las cooperativas, de que le quitan las exenciones contributivas. Así es que trabajan ellos. Y eso lo hemos visto en la historia. Si Lourdes Ramos quiere hacer esto a menos de 5 meses de las elecciones, es precisamente para meterle las manos al botín de AELA, que como yo les dije ayer tenía 2.800 millones, no, son 2.900, dice hoy Mirtia Cruz Cabrera. Y los que se están preparando para defender a AELA no son populares del Estado Libre Asociado, que abrazan el Estado Libre Asociado. Son también estadistas, porque a lo que se le olvida a Lourdes Ramos es que el gobierno de Puerto Rico, ellos lo llenaron, después de la Ley 7 en el 2009, lo llenaron de muchos amigos estadistas que ahora son servidores públicos. Y esos servidores públicos son dueños también de AELA. Así que yo creo que Lourdes Ramos y el Partido Nuevo Progresista están picando fuera el hoyo. Porque me parece que la defensa más grande que va a ser persona alguna, servidor público alguno, sobre AELA y ese dinero que es el recaudo y el ahorro de los empleados públicos a través de ese retiro directo que le hacen todos los meses, es de los servidores públicos, es de ellos. Ellos lo trabajan, ellos ponen allí a sus representantes para que inviertan, para que hagan lo que tienen que hacer con relación al dinero que tienen, pero le quieren meter las manos porque es más fácil. Pero sobre todo el asunto de la gobernanza. Es cambiar la gobernanza para que quienes manden en AELA no sean los servidores públicos ni los delegados electos por los servidores públicos, sino que manden ellos, el ejecutivo y el legislativo. Yo creo que está más que claro. No pudimos hablar con el director ejecutivo, Pablo Crespo, que lleva allí una eternidad, pero sí pudimos hablar con la presidenta de la Asamblea de Delegados, que me parece que es
súper importante, porque esa es la gente que se mueve a través de todas las agencias para nutrir de delegados a la Asociación de Empleados de Lela. Esas son la gente que tienen los chavitos allí. Esas son la gente, fíjense que no solamente empleados públicos activos, estamos hablando también de pensionados, estamos hablando de la familia de los pensionados. Y si ellos quieren pensar como ellos piensan a nivel de política partidista y del voto, cuando usted toca a uno en la casa, toca los 5 votos que hayan en esa casa, o los 3, o los 4, o los 2. Así que el desespero del Partido Nuevo Progresista es grande, pero digo, estas son las evidencias de que el desespero es grande por ganar las elecciones como sea. Y ya mismo vamos a otros desesperos. Nivia Rodríguez López, Orlando Franco con cara de loca, esa es. No sé de qué está hablando. Orlando Franco está por ahí y parece que están hablando mal de Lourdes Ramos. Dejen eso que después dicen que soy yo. Está en nuestras manos. Los que votan por los partidos tradicionales tienen 2 turnos al bate. Uno es la primaria, que allí puede limpiar sus planchas. Usted entienda que le falló, el que usted entienda que le falló, saqueó, resto del pueblo tiene las elecciones. Para mí esas acciones no van más allá de la ideología partidista. Son estúpidos o criminales sociópatas. Ay, Margarita, mira, yo a veces intento entender, pero me hace un poco de daño a mis neuronas, porque la verdad es que no, es bien difícil llegar hasta donde es psiquis para saber qué están pensando y hacen este tipo de asuntos. ¿Esa foto es de Lourdes? Sí, Orlando Franco. Esa es Lourdes Ramos. Saludos, Orlando, mi amigo querido. Si sabrá Orlando Franco, que es ha sido un empleado público de carrera, lo que le sirve bien a él, a los empleados públicos. Queda demostrado que los dirigentes en puestos electivos del PNP lo que vienen es a defraudar al país, no hacerlo bien. Dice Adalberto Ramos, saludos a Adalberto. Todos los que están por ahí, qué bella te ves en tu bonita. Gracias, Virgen Horta. Hoy me puse la tela porque mi abuela decía que a 2 sitios uno tiene que ir con la tela. A donde el abogado y a el banco. Y hoy me toca ir al abogado. Así es que gracias, Virgen, por estar por ahí. Nena Cruz, ¿y qué hizo Acevedo Vilá y otros políticos más? Retiraron todo el dinero que tenían en retiro. ¿Y por qué? Porque ellos sabían lo que venía con retiro. Eso de retiro, tienes razón, nena, es interesante. Yo te diría que hay mucha gente que sale del gobierno y se lleva el dinero de retiro. No sé en los casos que estás mencionando, pero sobre todo porque hay servidores públicos que lo único que tienen para desenvolverse después que salen del asunto público, quizás pasaba antes a nivel de del liderato. Y te lo digo porque conozco de algunos casos, que lo único que tenían ahorrado era eso. Y para poderse comprar una casa, por ejemplo, necesitaban ese dinero. Eso no pasa últimamente, porque sabemos que cuando uno va a las cuentas de esa gente o cuando los ve en la calle con los carros, dice, ¿de dónde sacó chavos para comprarse una guagua de 100 mil pesos y como jefe de agencia se ganaba 100 mil o se ganaba 75? Pero bueno, eso habría que ver. Y lo de retiro es un tema bien profundo que definitivamente hay que trabajar, porque retiro tiene mucho que ver con las malas decisiones que se tomaron con relación a las inversiones. Y eso es una realidad. Y por ahí hay 2 o 3 que todavía están en la calle, pero que tuvieron participación en eso, sobre todo los grandes pleitos, todo alrededor de los bonos. Fíjense que eso está bastante atado a los bonos. Los grandes pleitos que hubo con compañías de corretaje que eran las que le movían el dinero a retiro. Así que eso es mucho más profundo. José Pepe Mercado está por ahí, no se ve saludable. No sé de quién habla José Pepe. Marisa Crepo, Lourdes, otra sanguijuela y corrupta. Ustedes están al palo hoy. Juan Carlos, Lourdes Ramos es una buscona. Yo tengo unos cuentos de Lourdes Ramos que a mí me dicen que son bien interesantes de cuando ella y el esposo, porque creo que se divorció de ese esposo, trabajaban en la Autoridad de Energía Eléctrica y tiene que ver con caballos. Es bien, bien interesante. Parece que la muchacha es terrible. Bueno, hay un tema que yo estoy investigando y quiero adelantar
que es posible que esta tarde tenga la contestación a las preguntas que tengo. Yo escuché anoche a la secretaria del Departamento de Justicia, que parece que le dicen que a donde único tiene que ir es a un programa de entretenimiento donde hay una periodista en televisión comercial tradicional. Hablar sobre el proyecto, vamos a empezar por el proyecto del Senado y la Cámara con relación a la retroactividad de la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos con relación a los veredictos que no son unánimes, porque la ley en Puerto Rico establecía que era por mayoría 11-1, 10-2, 9-3. Y ustedes saben que esa decisión ahora lo equipara al mundo federal, en que son unánimes. La secretaria hace una gestión ayer de decir que está en contra. Hizo manifestaciones que nosotros hemos discutido acá en términos de los derechos de las víctimas, qué habría pasado, pero sobre todo, un punto para mí neurálgico es toda esta idea que han traído algunos abogados criminalistas con relación a que hay mucho inocente preso. Y yo no dudaría que en Puerto Rico haya habido injusticias en el manejo y en la administración de la justicia de los diferentes componentes, pero siempre hago una salvedad. Primero, el acceso a la justicia en Puerto Rico, en efecto, está limitado por si usted tiene o no tiene dinero para pagar un o una buena abogada. Pero sobre todo, que el sistema, como está diseñado, asistencia legal, que es el que viene obligado a atender como una corporación igualmente, que recibe fondos del Estado, a atender a los indigentes, pues sabemos que es una organización que sufre mucho de tener mucho trabajo y muy poca gente. Me gustaría mucho escuchar en este debate a los abogados hablar de cuándo ellos se han ido a defender esos inocentes que ellos dicen que están en la cárcel pro bono, porque asistencia legal no los ha podido representar, o si los ha representado, la representación ha tenido sus problemas precisamente por la carga de trabajo que tiene asistencia legal. Eso me parece que en la discusión hay que traerlo, y no he escuchado a nadie. Me parece que la secretaria contestó, para mí, esa pregunta de que hay muchos inocentes en la cárcel. La contestó adecuadamente cuando dice, esta ley de retroactividad no tiene nada que ver con el asunto de que hay una persona inocente o no, porque los mecanismos para, en términos de las reglas y de la administración de la justicia hoy, para atender la posibilidad de que haya una persona inocente en la cárcel, están disponibles no importa qué. Si usted sabe que tiene nueva prueba, usted entra, claro. En todo este análisis, me parece que es bien importante traer lo que yo le llamo la sociología del derecho. Esto no es que el derecho existe tipo los abogados del Departamento de Educación en ese papel y el escrutinio va a ser estricto y si no dice ahí deber ministerial para alimentar, el Estado no tiene ese deber ministerial. No, mire, aquí hay una humanidad, aquí hay unas víctimas del delito, aquí hay un Estado que ha asumido la administración de la justicia, bien o mal, con unas deficiencias en los últimos 30 o 40 años, desde las escuelas de derecho hasta llegar al tribunal en términos de sus funcionarios, fiscales, jueces, abogados, etcétera. Todo eso está en el panorama y yo solamente escucho aquí a los abogados, que ahora sabemos que uno de los hacedores de la ley es nada más y nada menos que Harry Padilla, el abogado de Pablo Casella, que es el primero que se beneficiaría de una ley como esa, pero que ya sabemos que tiene un nuevo juicio porque el Estado de Derecho, en términos de él estar habiendo apelado su sentencia, tenía capacidad para pedir un nuevo juicio a base de esta decisión. Yo no escucho a ninguno de esos abogados decir realmente
¿Dónde está ese montón de gente que ellos dicen que están presos injustamente y ellos asumir una representación o hacer un grupete, hacer un grupo para ir a representarlo? Yo estoy de acuerdo que no solamente los mecanismos de investigación en Puerto Rico, y yo se los digo habiendo cubierto a la policía y los tribunales por muchos años, deficientes es poco. Deficientes es poco. Ahora, en un caso de asesinato, si los policías no tienen a alguien que les diga a qué lo hizo, necesariamente no acusan. Y eso yo lo he visto. Y yo vi muchos juicios y vi muchas investigaciones donde la prueba, la prueba circunstancial era la que llevaba al procedimiento judicial a un imputado de delito. Sí, todo eso está viciado. Pero ¿dónde está en la discusión de esos abogados y abogadas el derecho de la víctima? ¿Dónde está en la discusión, incluso del Departamento de Justicia? Porque yo escuché a la ex fiscal federal, Denise Longo Quiñones, hablar del derecho. No le escuché hablar de esa particularidad del derecho de las víctimas y dónde está el Departamento de Justicia para defenderla. Fíjense que Denise Longo Quiñones fue la misma fiscal, la misma secretaria de Justicia, que el pasado sábado 23 de mayo llamó a capítulo a Janet Parra, la fiscal del caso de Pablo Casella, para decirle que ella no podía estar dando declaraciones en su página de Facebook sobre la ley. Esta fue la misma y ahora se tuvo que montar. ¿Presionada por qué? A saber. Pero más importante aún, Denise Longo Quiñones dice en esa entrevista que ella ya habló con la gobernadora y que la gobernadora es fiscal y que la gobernadora sabe. Lo que pasa es que la gobernadora no ha dicho ni ji. Y Denise Longo Quiñones no sabemos cómo es esa comunicación con la gobernadora porque ella dice que está en contra de esa ley, pero que ella pues le da el espacio a la gobernadora, el espacio para que Denise Longo Quiñones, para que decida electoreramente y que hay que tener el voto de los confinados versus el voto de las familias y las víctimas del delito. Pues yo le tengo otra noticia a los hacedores de este proyecto. Si ustedes creen que los confinados y sus familiares son más que las víctimas del delito, yo creo que están desesperados y están haciendo mal la ecuación. Están haciendo mal, esos números no dan. Yo creo que tienen un problema legítimo, amén de que no discuten el asunto de cara al país. Volvemos, hacen leyes a espaldas del país. Y dicen que hasta el momento pueden estar siendo beneficiados de esa ley de Tomás Rivera Chats y Tata Charbonnier por lo menos 133 confinados. Sumen y resten. Aquí el que más y el que menos ha tenido que ir a un tribunal y a una sala de investigaciones a identificar a su agresor o agresora. Aquí el que más y el que menos ha sentido que no puede entrar a una sala judicial por la temblequera que te entra de revivir tu victimización. Y yo creo que eso es importante que se mire. Yo estoy a favor del derecho que tienen los acusados del debido proceso de ley, totalmente. Pero no estiren mucho el chicle, porque el Tribunal Supremo de Estados Unidos todavía no ha dicho que esa ley, porque el caso se convierte en ley, es retroactiva. Todavía no lo ha resuelto. Lo quieren resolver ustedes como siempre de manera electorera. Y se montan ahí otros que sabemos que están montados siempre o con el PNP o con el Partido Popular. En este caso, todos los abogados que lo miran todo desde el derecho. Por lo menos estos que tenemos aquí. Yo estoy tratando de hacer un buen grupo, por lo menos de 3 personas, que podamos hablar de este tema en profundidad, que podamos atravesar no solamente el derecho de las víctimas,
que podamos hablar también de la responsabilidad que tienen los abogados y abogadas como funcionarios del tribunal en la búsqueda de la verdad. ¿Alguien aquí está hablando de la búsqueda de la verdad? ¿Dónde está la búsqueda de la verdad? ¿Cuál es el deber? Volvemos al deber ministerial. Sí, es con su cliente, pero ¿y con el tribunal? ¿Y con el país? ¿Cuál es el deber de los abogados y abogadas? Esa discusión tiene que darse. Pero interesantemente, voy a comentar un poco lo que dice Adalberto. Carmen Bruselas, saludo, qué bueno estás por ahí. Si hay alguien que ha ido a los tribunales y ha manejado víctimas y victimarios, es Carmen Bruselas. Me encantaría saber qué piensa el Colegio de Trabajadores Sociales, Carmen, y tú, en tu carácter personal, sobre este asunto de la retroactividad de los veredictos. Adalberto dice, si un juez según la prueba decide que eres culpable y es una sola persona, como en una votación del jurado de 11-1, 10-2, tiene que crear duda en la culpabilidad. Eso es por tribunal de derecho. No olvidemos que las maneras de resolverse los asuntos son diferentes en términos del tribunal de derecho versus el tribunal por jurado. Son dos procedimientos diferentes. Lo que se ha decidido hasta el momento es en términos el veredicto a través de un jurado. Saludos y buenos días, dice Carmen Dávila Salgado. Rosnit dice, obviamente no son más, sin embargo, es una realidad que las organizaciones de confinados se reúnen con políticos para plantearles sus exigencias a cambio del voto de ellos y sus familiares. Tienes toda la razón. Las organizaciones de confinados, sí. Vamos a ver si realmente esto se va a discutir. Yo lo que argumento es, ¿por qué no discutirlo como se tiene que discutir de cara al sol? Es que son tan mezquinos que le pasan por encima al pueblo para ellos beneficiarse como sea. Lo que tenía que decir también de la secretaria es lo que estoy investigando. Yo escuché en esa entrevista a la secretaria del Departamento de Justicia negar lo que nosotros descubrimos aquí y hablamos el pasado martes, que es que hay una orden judicial que narra un evento que le involucra a ella como fiscal federal, dejando de presentar una prueba exculpatoria para un acusado que finalmente la misma fiscalía tuvo que pedir la desestimación, por lo que se llamaron conductas antiéticas en el manejo de ese caso. Me sorprendió que la licenciada secretaria de Justicia, Denise Lomo Quiñones, que renunció a ser fiscal federal, lo negara. Porque yo creo que la licenciada debe saber, la secretaria de Justicia debe saber que no solamente esa orden de 225 páginas del juez de distrito de Maine, John Woodcock, es un documento público, sino todo lo que se da alrededor de los juicios públicos en la esfera federal, igual que en la esfera estatal. Pero esa orden, secretaria, usted dijo anoche en esa entrevista que usted nunca había hablado con la licenciada Carmen Márquez. Y yo le puedo asegurar, y usted tiene que haber leído la orden porque entiendo que hizo referencia a ella. En ese documento, en esa orden de 225 páginas, hay una referencia a que usted se reunió no solamente con la licenciada Carmen Márquez y que estaba bien molesta, sino que los superiores suyos en aquel momento, entre ellos la fiscal María Domínguez Victoriano, tomaron la decisión y estuvieron de acuerdo con Carmen Márquez de que se había omitido prueba que era exculpatoria para ese convicto. Yo me pregunto, ¿a base de qué usted le dice al país ayer en una entrevista que es totalmente falso? Como usted no me contesta preguntas a mí, ni a Bonita Radio, yo le lanzo la pregunta pública. ¿A base de qué? ¿Cuál es su prueba? ¿Por qué usted dice que es falso? Y yo tengo otra pregunta. Todo esto ocurre cuando
El Ricky Renuncia está en todo su apogeo y Carmen Márquez está tratando de insistir en una segunda demanda contra la Fiscalía Federal por razón de las represalias que se tomaron, alega la licenciada y exfiscal, cuando le ganó un primer caso a la Fiscalía y cuando regresó tomaron represalias en contra de ella. Yo me pregunto si en ese interín en que en agosto del 2019 ya la secretaria del Departamento de Justicia, hoy Denise Longo Quiñones, sabía que las alegaciones de Carmen Márquez incluían precisamente todo lo que se dio alrededor del caso de José Miguel Guzmán de los Santos. Yo le pregunto si su renuncia a la Fiscalía Federal, renunciante, o sea, renunció, dejó su puesto, tiene algo que ver con este asunto. Esas son las preguntas que yo tengo al aire, porque la secretaria no le contesta preguntas a Bonitas Radio. Pero los que saben cómo Fernando Martín dice que el Supremo va a hacerlo. No sé de qué hablas, Carlos Pagán. Me imagino que estás hablando del caso de los veredictos. A mí la cara de la secretaria de Justicia me es tan desagradable como la de la gobernadora sucesoral, dice Marimiro. Sobre la situación de Adela deben avisar a David Begno para desenmascarar a Lourdes Ríos y su grupo. No te pongas que yo no sé si Lourdes Ríos sabe inglés, Lourdes Ramos, y después es un problema. No te pongas con eso, Cintia. Carmen Negrón anoche evitó comentar ese caso. Sí, yo creo que no lo evitó. Yo creo que cometió el error de decir que no era cierto. Y tenemos el sonido, pero yo de eso voy a hablar mejor a las 5 de la tarde, porque me faltan unas áreas que tocar y las quiero traer completas. Lo que pasa es que quiero lanzar la pregunta para ver si nos llaman. Compartan, compartan, compartan. Importante. Compartir este video. Vamos a ver si la secretaria Denise Longo Quiñones y su relacionista pública Brenda Quijano nos llaman y nos dicen, en efecto, es mentira porque mira, yo tengo esto. Estoy bienvenida. Eso es lo que yo quiero. Tener la información, inclusive si tiene documentos, secretaria. Si quiere hablar con nosotros aquí, hablamos, conversamos, pero sobre todo confrontarla con algo que nos parece fundamental para la credibilidad del Departamento de Justicia. Porque en efecto, usted es la persona que va por el pueblo. Siempre los casos, el epígrafe de un caso contra un acusado es pueblo versus fulano de tal. Y es usted la que manda y va a los fiscales, a los diferentes procedimientos para ir por el pueblo con relación al delito que se ha cometido. Jago le sirve de intérprete, dice Rosnit, con relación a Lourdes Ramos. Mucha mafia de cuello blanco en el PNP, dice Maricia Claudio. Lourdes Ramos. No me acuerdo qué fue lo que dije, pero si lo dije mal, es Lourdes Ramos. Fernando Surzona también están por ahí. Compartan que es gratis, dice Carlos Pagán. Gracias, Carlos, por eso. Compartan, compartan, compartan. No se olvide que estamos en bonitasradio.net. Todavía usted puede donar algo allí. Además, YouTube para los videos, también compártalo. Es importante esa audiencia. Y esa audiencia está llena y me alegra un montón, y se lo digo, de mucha gente de la diáspora que si no nos puede escuchar en vivo, nos escucha a través de YouTube y los mensajes son buenísimos. Nosotros queremos insistir en el periodismo valiente e imparcial que hacemos en Bonitas Radio. Para eso necesitamos del apoyo desde la Fundación Periodismo Siglo XXI. Si estás en Puerto Rico, ATH Móvil en el área de negocios, Fundación Periodismo 21, sin ningún problema, allí nos encuentras. Bonitasradio.net todavía recibe algún donativo a través de la página. Esa página ya por fin está en proceso, así que tranquilos porque va a ser interesante lo que vamos a ver ahí. No se olvide que estamos a las 5 de la tarde en Qué Palo es Noticia y hoy tengo a Manuel Ernesto Rivera. Espero que sí. Me dice que no cree que tenga ningún problema y va a entrar, como siempre, entre periodista y periodista hablamos de los diferentes asuntos de la semana y yo espero poder traer el asunto bastante completo, enfocárselo inclusive con la imagen
de lo que dice esa orden, porque me parece que es importante confrontar a los funcionarios públicos con lo que dicen los documentos, que son documentos oficiales de los tribunales en Puerto Rico. En este caso, de un tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico, que está dirigido el procedimiento por un juez de la Corte de Maine, porque todos los jueces a nivel de el Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico se inhibieron para ver el caso de la licenciada Márquez. Así que, como siempre, éxito, buen provecho. Son las 11:47, por ahí viene mi querido amigo Rodrigo Otero Goico hablando de deportes. Quédense con él, compartan, compartan, compartan. Seguimos, éxito, hasta las 5.